Hola, ¿qué tal a todos? Muy buen día. Nosotros vamos a hablar sobre enfermedades infecciosas, tuberculosis y micosis en la materia Patología General del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Empezaremos hablando sobre generalidades. A pesar de las vacunas y los antibióticos, las enfermedades infecciosas contribuyen significativamente a la mortalidad de ancianos, inmunodeprimidos o afectados por enfermedades crónicas. Bueno, ¿cómo provocan enfermedades los microorganismos? Los humanos albergan un ecosistema de flora bacteriana o el microbioma con un número de microbios 10 veces mayor que el de las células humanas. Y existen diferentes vías de penetración de microbios: el tracto urogenital, el aparato respiratorio, el aparato digestivo y la piel. Algunos microbios proliferan localmente, otros atraviesan la barrera epitelial y se diseminan distalmente por vasos linfáticos, sangre o nervios, por lo que las manifestaciones patológicas son distantes en relación al punto de penetración. Para la propagación de microbios es tan importante una salida como una entrada en el anfitrión. Estos microbios pueden transmitirse ya sea de persona a persona, por vía respiratoria, fecal, oral, sexual o transplacentaria. Y la transmisión de animal a ser humano puede tener lugar por contacto directo o por ingestión. Las interacciones anfitrión-patógeno. Empezaremos con defensas del anfitrión frente a la infección. Junto con la función de barrera del anfitrión, los sistemas inmunitarios innato y adaptativos son fundamentales para evitar la infección o erradicarla. La evasión del sistema inmunitario por parte de los microbios, pues esta evasión inmunitaria es un determinante importante de virulencia microbiana. Los mecanismos son variación antigénica, resistencia a péptidos antimicrobianos, resistencia a la fagocitosis, bloqueo de la apoptosis y manipulación del metabolismo celular del anfitrión, resistencia a las defensas del anfitrión mediadas por citocinas, quimiosinas y complemento. No olvidando también camuflaje ante el reconocimiento por parte de los linfocitos T colaboradores, CD4 y los linfocitos T citotóxicos CDS, explotación de los mecanismos autorreguladores para reducir las respuestas de los linfocitos T y la ocultación. También existen efectos nocivos de la respuesta inmunitaria del anfitrión. Las respuestas inmunitarias del anfitrión frente a los microbios causan alteraciones patológicas. Podrían ser como las respuestas granulomatosas, que secuestran microorganismos patógenos, pero también inducen a la lesión tisular y secundaria y fibrosis. Los anticuerpos dirigidos contra antígenos bacterianos, estos muestran reactividad cruzada con las moléculas del anfitrión o pueden formar inmunocomplejos alojados en los lechos vasculares. La inflamación crónica y la lesión epitelial, estos pueden provocar una neoplasia maligna. También tenemos infecciones en personas con inmunodeficiencias. La naturaleza de tales infecciones depende de qué mecanismos efectores estén alterados. Existen inmunodeficiencias genéticas que pueden ser por defectos de anticuerpos, proteínas del complemento, función de los neutrófilos y alteraciones de los linfocitos. Por otro lado, tenemos a las inmunodeficiencias adquiridas. La aniquilación de los linfocitos T cooperadores por parte del VIH se puede asociar a diversas infecciones. La inmunodepresión en el trasplante de órganos o durante la médula ósea vuelve a los pacientes muy sensibles a casi cualquier microorganismo, incluidos microbios ambientales frecuentes. La enfermedad infecciosa se debe a la interacción de las características de la virulencia microbiana y las respuestas inmunitarias del anfitrión. Entonces a esto tenemos lesiones del anfitrión. Los microorganismos infecciosos causan daños según los siguientes procesos. Ya puede ser a la entrada de las células y provocación directamente de la muerte celular, la liberación de toxinas que matan a células a distancia, liberación de enzimas que degradan los componentes tisulares, la lesión de vasos sanguíneos, estos causan necrosis isquémica, o la inducción de respuestas de células inflamatorias del anfitrión, que estas dañan directa o puede ser indirectamente a los tejidos. Mecanismos lesivos del virus. Los virus muestran tropismos, que esto es la atracción altamente específica del virus hacia el tejido del huésped, que establecen el tejido o tejidos que se dañan.
Entre los determinantes de los tropismos víricos se cuentan con los siguientes: la unión a proteínas específicas de una superficie celular. Para facilitar la unión pueden ser necesarias proteasas de tipos específicos de células, factores de transcripción específicos de tipos celulares y barreras físicas, temperatura local, pH. Ya una vez dentro de las células, el virus daña o destruye las células mediante efectos citopáticos directos, que es el daño celular causado por la infección de un virus. Puede ser por la inhibición de la síntesis del ADN, ARN o proteínas del anfitrión, producción de enzimas de degradación o proteínas tóxicas, inducción de apoptosis, daño de la membrana plasmática o lisis celular. O también por inducción de respuesta inmunitaria antivírica, que podría ser linfocitos T citotóxicos o citolíticos naturales, los natural killers, o transformación de las células infectadas. También tenemos mecanismos lesivos bacterianos, como la virulencia bacteriana. El daño microbiano depende de la capacidad de las bacterias infecciosas de adherirse a las células del anfitrión, invadir células y tejidos o liberar toxinas. Los genes de virulencia se agrupan con frecuencia en el genoma microbiano como islas de patogenicidad. Los plásmidos y bacteriófagos son elementos genéticos móviles que codifican y transfieren factores de virulencia entre diferentes bacterias. En grandes poblaciones microbianas, la expansión del factor de virulencia es coordinada por secreción de péptidos autoinductores que activan genes específicos de la población. La comunidad de bacterias en particular asociadas a unas superficies artificiales forman biopelículas o biofilms en las que los microorganismos viven dentro de un limo viscoso de polisacáridos, que ésta facilita la adhesión y frustra los intentos de eliminación por parte de las células inmunitarias o la penetración de antibióticos. También tenemos la adhesión de las bacterias a las células del anfitrión. Las adhesinas bacterianas son moléculas de superficie que se unen a células específicas o a la matriz. Además de constituir el primer paso de la infección, las especificidades de las adhesinas también influyen en los tropismos tisulares. Los pili constan de proteínas filamentosas de la superficie bacteriana que actúan como mediadores de la adhesión. Además, pueden ser el objetivo de respuestas inmunitarias. La virulencia de las bacterias intracelulares. Las bacterias intracelulares destruyen células mediante replicación rápida y lisis. También permite la viabilidad continua celular, mientras eluden las defensas intracelulares y proliferan dentro de los endosomas o del citoplasma. Las toxinas bacterianas pueden ser endotoxinas, que son componentes intrínsecos de la pared celular, o exotoxinas, secretadas por las bacterias. Las endotoxinas es un componente de la pared celular de las bacterias gram negativas, compuesto de un ácido graso de una cadena larga común y una cadena de hidratos de carbono variable. En dosis bajas del componente lípido A inducen reclutamiento de células inflamatorias protectoras y la producción de citocinas. En dosis mayores contribuyen al desarrollo de shock séptico, coagulación intravascular diseminada y síndrome de dificultad respiratoria aguda. Y las exotoxinas dañan a los tejidos del anfitrión por varios mecanismos. Las enzimas destruyen la integridad tisular al dirigir las proteínas estructurales. Las exotoxinas alteran las señales intracelulares. Varias de estas tienen una subunidad de unión que libera un componente tóxico activo al citoplasma, donde se modifican las vías de señalización, provocando disfunción o muerte celulares. Las neurotoxinas bloquean la liberación de neurotransmisores y causan parálisis. Los superantígenos estimulan gran número de linfocitos T al unirse a receptores de estos con moléculas del complejo principal de histocompatibilidad de clase 2 en las células presentadoras de antígeno. Ello provoca proliferación masiva de linfocitos T y liberación de citocinas. Bueno, ahora hablaremos específicamente de tuberculosis. Empezaremos partiendo de que esta enfermedad es causada por Mycobacterium tuberculosis. Esta es una bacteria que veremos más adelante y un poco de sus generalidades. Se trata de una enfermedad infectocontagiosa que generalmente afecta a los pulmones. Digo generalmente porque después veremos que esta enfermedad puede diseminarse hacia otras regiones del cuerpo. Y bueno, se trata de una infección crónico-progresiva. ¿Qué quiere decir esto?
que es una enfermedad de larga duración y su progresión es generalmente lenta. Bueno, la extensión de esta enfermedad va a variar de ciertos factores. Y estos factores serán el número de bacilos, la virulencia de los bacilos inhalados, la resistencia natural del huésped y la eficacia de la respuesta inmunitaria. Bueno, aquí podemos observar algunas generalidades de esta bacteria y esta bacteria va a ser un bacilo, específicamente del tipo ácido alcohol resistente. Este bacilo es inmóvil y es aerobio estricto. Este es intracelular. Específicamente en los macrófagos alveolares, es oportunista y su pared celular es resistente y está hecha de lípidos. Bueno, aquí tenemos la imagen de una baciloscopía donde podemos apreciar a Mycobacterium tuberculosis y está señalado de color rojizo rosado, así es como lo podemos apreciar en esta tinción de Ziehl-Neelsen. Bueno, su transmisión será de persona a persona a través del aire. Y la infección representa solo la presencia de microorganismos y en la mayoría de los casos no causa enfermedad clínica. Mycobacterium tuberculosis no secreta toxinas y su virulencia se basa en las propiedades de su pared celular. Y bueno, en la mayoría de los sujetos, específicamente el 95%, la infección primaria es asintomática. Bueno, ahora hablaremos de la patogenia y específicamente de cómo este bacilo llega al organismo y tiene la capacidad de empezar a infectar a la persona. El periodo de incubación va a ser de 2 a 8 semanas. Y bueno, para empezar a infectar o no infectar a la persona, dependiendo cómo responda a su sistema inmune, se iniciará de todas maneras con la inhalación del agente. Y así es como Mycobacterium tuberculosis va a poder ingresar a través de la vía aérea superior. Esto pues al momento de ser inhalado. Y bueno, así es como Mycobacterium va a continuar su trayecto hacia la vía aérea inferior y pues específicamente va a llegar a los alvéolos pulmonares. Este bacilo va a interactuar con los macrófagos alveolares o también conocidos como las células de polvo. Y bueno, como habíamos visto, la capacidad de este bacilo es que no tiene toxinas, sino que esta virulencia se encuentra en la capacidad de su pared celular. Y todo esto porque pues la pared celular va a tener la capacidad de activar a los macrófagos alveolares. Y bueno, Mycobacterium se va a unir al receptor de manosa, pero también va a tener otro receptor del complemento del macrófago. Y estos van a ser 2 receptores del macrófago que tendrán distintas funciones en conjunto con el bacilo, pero vamos a ver uno por uno. Primero tenemos que el receptor de manosa va a ayudar al bacilo a volverse intracelular, porque como ya habíamos mencionado, este bacilo necesita poder ser intracelular y específicamente en esta célula de polvo para poder hacer su virulencia y todo este ciclo que vamos a ver más adelante. Bueno, una vez que este bacilo es fagocitado, lo ideal es que se forme una vacuola fagocítica. Bueno, ahora es importante recalcar que más que nada les voy a mencionar qué es lo ideal, lo que debería de pasar y lo que pasa con casi todas las bacterias y por qué específicamente esta bacteria es especial, porque va a tener unas ciertas propiedades que va a evadir esta respuesta del mismo sistema humano y pues va a volver un poco inútil este sistema que tienen ya nuestros macrófagos para defendernos. Y bueno, ya una vez señalado este punto, pues lo que debería pasar es que la vacuola generada alrededor de Mycobacterium tuberculosis debería unirse a los lisosomas para formar el fagolisosoma.
Y bueno, ¿qué es el fagolisosoma? Esta es la interacción encargada de eliminar al microorganismo, pero este bacilo tiene la capacidad de inhibir esta formación, por lo que este bacilo se va a seguir multiplicando en el macrófago y a esto se le va a conocer como la etapa de proliferación, donde va a ser la carga excesiva de Mycobacterium tuberculosis dentro de esta célula de polvo. Pero bueno, Mycobacterium es autolimitada y existe otra proteína encargada de eliminar a los bacilos. Es por esto que la enfermedad no presenta mayor tipo de sintomatología y el paciente se recupera. Incluso en esta etapa el paciente ni siquiera presentó ningún tipo de síntoma y pudo haber pasado este proceso y no se dio ni siquiera cuenta. Pero bueno, cuando esta proteína no funciona bien o la bacteria es muy resistente, pues vamos a entrar a esta otra vía en la que esta bacteria va a tener que ser eliminada porque, como ya vimos, no pudo ser eliminada ni por el fagolisosoma ni por esta proteína. Entonces, bueno, el microorganismo puede llegar a proliferar aún más porque aún no hay nada que lo haya eliminado. Pero a su vez, esta proliferación va a tener la capacidad de atraer linfocitos o el mismo macrófago ir hacia un ganglio linfático. Y de esta forma es como con el otro receptor que les había mencionado anteriormente. Va a formar una interacción con los linfocitos y esta interacción va a ser dada gracias a los factores quimiotácticos, específicamente a los C5A y los C3A, que no son más que proteínas. Y bueno, el macrófago va a interaccionar con los linfocitos, específicamente con los linfocitos TCD4. Bueno, esta interacción que va a ser dada gracias a la interleucina 2, que va a ser secretada por el mismo macrófago. Esta secreción gracias a que el macrófago le representó al antígeno al linfocito. Y es así como el linfocito produce o se convierte en linfocito TCD4 de la serie TH1. Y bueno, ¿qué tiene de especial este linfocito TCD4 de la serie TH1? Pues más que nada este linfocito va a tener la capacidad de secretar 3 sustancias. Una va a ser el factor de necrosis tumoral gamma, el interferón gamma y la interleucina 1. Estas 3 sustancias van a hacer algo muy interesante, ya que juntas me van a dar la activación de macrófagos con capacidad bactericida. Y bueno, este macrófago bactericida puede producir 3 sustancias fundamentales, que es el factor de necrosis tumoral, el óxido nítrico sintasa y el oxígeno reactivo. Específicamente, el factor de necrosis tumoral me va a dar esta activación de monocitos, o sea, me va a reclutar muchos monocitos. Y más adelante vamos a ver cómo me van a ayudar estos en esta eliminación del bacilo. Pero bueno, el óxido nítrico sintasa va a tener una acción bactericida, ya que va a aumentar la producción de óxido nítrico. Y al igual como lo fue el óxido nítrico sintasa, el oxígeno reactivo también va a tener una acción bactericida, o sea, de poder eliminar a las bacterias. Bueno, esta eliminación de bacilos por actividad bactericida va a dividirse pues en estas dos, en que vamos a tener esta eliminación por esta actividad, ya que el óxido nítrico sintasa y el oxígeno reactivo pues producirán la eliminación de bacilos por esta vía. Pero cuando la infección es demasiado grande y hay muchísimos bacilos y no se pueden eliminar por esta vía, pues
entraremos al factor de necrosis tumoral y a la formación del granuloma. Ahora vamos a ver el tan característico formación del granuloma que tiene esta enfermedad. Y bueno, ya vimos anteriormente que esta va a ser la última opción que va a tener el cuerpo, pues, de encerrar a esta bacteria. Primero, para esta formación se va a hacer la reclutación de monocitos y los mismos macrófagos se unirán con otros para formar la célula gigante de Langhans. Y también los linfocitos TCD4 de la serie TH1, que fueron antes activados, como ya habíamos visto, van a interferir en esta formación. Bueno, este granuloma se forma cuando la carga bacteriana es tan grande que el cuerpo no lo puede eliminar. Por lo tanto, tan siquiera este granuloma, que ya vimos que está formado por estos 3 tipos de células, va a intentar tan siquiera retener a los bacilos para que no se diseminen. Va a encerrarlos, por así decirlo. Esta va a ser como su última opción. Y bueno, ¿de qué se compone este granuloma? Pues este va a ser una capa de células de Langhans. Como ya habíamos visto, estas no son más que varios macrófagos fusionados. También van a intervenir los histiocitos epiteloides, que no son más que monocitos activados, y claramente los linfocitos TCD4 de la serie TH1. Y pues bueno, la evolución va a tratar de, cuando el granuloma ya está presentado, pues la lesión encapsulada, el huésped va a ser capaz de matar a los bacilos. Pero pueden pasar otros factores que va a intervenir en que pues los bacilos tengan esta capacidad de ser eliminados. Y pues bueno, se va a dividir en fases. Y tenemos a la fase primaria, en la que no hay síntomas y suele sanar. En la fase secundaria se deja pruebas de existencia en forma de cicatriz pulmonar calcificada. Esto pues no es más que la formación del granuloma, ya que dentro de este granuloma se encuentra este tipo de necrosis calcificada, que la veremos más adelante macroscópicamente y nos daremos cuenta que tiene una apariencia muy similar al queso. Y en la fase de latencia los bacilos permanecen dormidos, pero viables en lesiones inactivas. Esta situación puede durar el resto de la vida del paciente, pero a veces pues puede haber reactivación en la fase adulta. Y pues bueno, vamos a hablar un poquito más de cuando ya se formó este granuloma, que es la tuberculosis latente. Bueno, en la tuberculosis latente la infección es contenida dentro del granuloma y el paciente no es infeccioso, ya que pues esta se encuentra muy bien protegida, y como ya habíamos visto, tras este granuloma pues estos bacilos ya no pueden diseminarse, están ahí encerrados. Pero ¿qué pasa? También tenemos a la tuberculosis primaria progresiva, y bueno, en la respuesta inmune no suele ser capaz de contener la infección, y esto va a provocar a la tuberculosis miliar, que de igual forma la vamos a ver más a detalle adelante. Y pues bueno, esto me va a provocar la diseminación hematógena del bacilo, y pues es así como puede llegar a otras regiones del cuerpo y la bacteria a crecer y otra vez infectar, como ya habíamos visto, pues otras regiones del cuerpo. Y bueno, en la tuberculosis secundaria, la reactivación de la proliferación de la micobacteria previamente instalada en la infección primaria por inmunosupresión. O sea que una vez que este granuloma fue formado, este puede fallar, ya que
hay una inmunosupresión y pues va a haber reactivación de esta bacteria. Pero bueno, ahora vamos a hablar de las manifestaciones clínicas. En la tuberculosis pulmonar primaria es asintomática y en la mayoría de los casos, o bien la sintomatología es muy pobre. O sea que puede simplemente no presentarse o presentar signos, pero muy debilitados. Tanto así que estos se pueden confundir con una infección de las vías aéreas superiores. Y bueno, cuando hay síntomas se presenta fiebre de 1 a 2 semanas de duración, anorexia y astenia. Pero esto es muy raro porque, como ya les comenté, la peculiaridad de la tuberculosis pulmonar primaria es que realmente no va a presentar sintomatología. Esto es muy caso y en caso únicamente de que llegara a verse esta sintomatología. Y bueno, las manifestaciones clínicas en tuberculosis pulmonar crónica es que, para empezar, esta es la forma más frecuente de la tuberculosis en el adolescente y en el adulto. El mecanismo patogénico más aceptado es la reinfección endógena. O sea, cuando falló este granuloma y volvió a haber diseminación de estos bacilos que anteriormente ya habían sido retenidos. Y bueno, el paciente manifiesta anorexia, pérdida de peso, fiebre vespertina poco importante y tos. Bueno, ahora hablaremos de la epidemiología de esta enfermedad. En 2020 enfermaron de tuberculosis 9.9 millones de personas en todo el mundo, de los cuales 5.5 millones eran hombres, 3.3 millones eran mujeres y el 1.1, eran niños. Bueno, esta enfermedad predomina en países pobres, mal saneados y con desnutrición prevalente. La mayoría de las personas infectadas con el germen que provoca tuberculosis nunca llegan a desarrollar la enfermedad. Y si tuberculosis realmente se presenta, el ataque puede ocurrir 2 o 3 meses después de la infección, o esto incluso años después. La probabilidad de adquirir una infección tuberculosa se relaciona con la densidad de organismos en el ambiente y está determinada por 3 factores. Los factores del paciente. La excreción de microorganismos al ambiente es mayor que los pacientes con frotis esputo positivo, que en los que únicamente tienen el cultivo positivo o bien son negativos por ambos métodos. Los factores ambientales. Los ambientes con ventilación inadecuada que impidan la disolución de las gotas con microorganismos tienen un mayor potencial infectante. Y bueno, ahora veremos los factores de riesgos, que estos van a ser la inmunosupresión, como lo puede ser un paciente con VIH o SIDA, la edad, la desnutrición, la diabetes mellitus tipo 2, los inmunosupresores como lo son las quimioterapias y los hacinamientos como pueden ser las cárceles, los asilos o lugares donde se impida que la bacteria no salga y siempre se quede en ese lugar, porque siempre se va a ver el mismo contacto con las mismas personas y el ambiente siempre va a ser el mismo. Bueno, ahora hablaremos de los signos y síntomas. Claramente uno de estos va a ser la tos, la cual es provocada por la destrucción del parénquima pulmonar. Y bueno, esto es lo que va a dar la tos y va a dar este reflejo. Y si esta es prevalece por más de 15 días, pues es un síntoma muy claro de que podría haber presencia de esta enfermedad. Otro signo y síntoma va a ser la expectoración. ¿Esta qué es? Bueno, básicamente es arrojar secreción de las vías respiratorias inferiores al toser. Y bueno, el esputo puede ser mucopurulento, o sea, infectado, como de un aspecto verdoso amarillento, o puede ser hemoptosis, que esta va a ser pues la expectoración de secreción con sangre.
Esto ya es cuando la enfermedad es muy grave e incluso pues puede provocar la muerte. Y bueno, aquí tenemos la imagen de cómo luce esta necrosis central del tipo gaseoso. Y la consistencia es muy parecida al queso. Y de igual manera tenemos la imagen de una muestra de esputo con Mycobacterium tuberculosis y pues ahí podemos ver a los bacilos. Y bueno, aquí podemos ver cómo en una radiografía de tórax estas necrosis centrales del tipo gaseoso pueden verse en esta radiografía. Incluso se puede ver como si hubiera un hueco y ahí están ya señalados. Y pues nada, así es como va a lucir macroscópicamente y así es como va a lucir en la radiografía. Otro de los signos y síntomas va a ser el dolor pleurítico, que va a ser punzante específicamente en el tórax, la sudoración y el malestar general. Bueno, ¿cuáles van a ser las complicaciones de esta enfermedad? Vamos a tener a la caverna tuberculosa, que esta se desarrolla a partir de las áreas de calcificación que en su crecimiento erosionan la pared bronquial. O sea, si esta necrosis sigue avanzando con el paso del tiempo, va a formar estas cavernas que literalmente van a hacer estos huecos en los pulmones. Y ahí ya se pueden apreciar bastante en la imagen. Esta destrucción del parénquima, que ya lo podemos apreciar radiolúcido en vez de radiopaco como podría lucir aquí. Y aquí podemos ver ya la caverna que literalmente pasa la luz en la radiografía a través de ella porque el parénquima ya se destruyó. Y bueno, también tenemos a la tuberculosis miliar, que esta pues puede ser otra complicación y esta pues va a ser el resultado de la diseminación hematógena del bacilo, que básicamente consiste en la presencia de lesiones puntiformes de 1 a 2 milímetros. Estas pues se pueden ver blanco-amarillentas. Por ejemplo, esto ya es cuando esta se diseminó y la podemos ver cómo afecta en otras regiones y de esta forma. Bueno, otra complicación es la tuberculosis de órganos, que de igual manera pues fue la diseminación de la bacteria y es así como pues puede, aunque se haya iniciado en los pulmones, en esta imagen por ejemplo ya llegó la tuberculosis al hígado y podemos ver también la presencia de esta necrosis gaseosa, pero ahora en el hígado. Y bueno, también tenemos como complicación a la bronconeumonía gaseosa. Esta se trata de un conglomerado de lesiones bronconeumáticas granulomatosas, preferentemente en los lóbulos superiores con gran tendencia a necrosis gaseosa y formación de cavernas. Bueno, para su diagnóstico vamos a tener el diagnóstico clínico, que este va a ser por medio de signos y síntomas. Y claramente para esto se va a tomar en cuenta la edad y si hay algo que implique que el sistema inmune esté deprimido. También para este diagnóstico vamos a tener a los exámenes de laboratorio, específicamente a la baciloscopía, en la que por el microscópico se va a ver directamente a este bacilo, que se va a usar, como ya habíamos mencionado, la tinción de Ziehl-Neelsen, y esta prueba va a ser de un esputo de la persona que esté sospechosamente infectada. Y bueno, básicamente en el microscopio, tras esta tinción, se van a poder observar los bacilos de este color rojizo rosado si es que la persona está realmente infectada. Bueno, también
para este diagnóstico se van a utilizar a los cultivos. Estos tienen que ser en medios con alta cantidad de nutrición y esta es un diagnóstico muy efectivo. Lo único negativo de este diagnóstico es que es muy lento, demora de entre 3 y 6 semanas y se realiza cuando hay una baciloscopía negativa, pero hay todos los síntomas de que se puede tener esta enfermedad, ya que pues este diagnóstico es muy seguro. Entonces, si se hubo una baciloscopía previamente negativa, pues se va a requerir pasar a este método solamente para comprobar que sí se haya la presencia de esta enfermedad y más que nada de esta bacteria que es el agente causal. Bueno, también vamos a tener otros 2 tipos de diagnósticos, que va a ser la radiografía de tórax y bueno, este más que nada va a ser empleado para conocer la localización y la extensión del daño, para conocer la gravedad que ya ha provocado esta enfermedad. Y como ya habíamos mencionado, pues en esta radiografía sí van a observar estas cavernas tuberculosas o qué tanto se ha extendido esta enfermedad. Y por último tenemos al diagnóstico de la prueba de tuberculina, o también conocida como prueba del Mantoux. Bueno, esta se inyecta derivado del proteico purificado. Se inyecta en el antebrazo y después de 48 horas se va a crear una pápula. Si este es mayor a 10 milímetros de diámetro, es que el diagnóstico es positivo. Y si es menor de este diámetro, pues el diagnóstico será negativo. Pero esta en realidad no es muy segura, no es la que nos vaya a decir específicamente si presentamos tuberculosis, ya que pues el diámetro de esta pápula puede variar y más que nada porque por lo menos como lo es en una región como lo es México, casi todas las personas están vacunadas ya contra este tipo de tuberculosis. No exactamente el mismo tipo, pero sí se va a presentar pues el antígeno en el cuerpo, por lo que puede fallar esta prueba y de todas formas no estar infectado, pero como el cuerpo ya reconoce al antígeno porque anteriormente fue inyectado en la vacuna, pues igualmente puede fallar y formarse esta pápula. Bueno, ahora sí, para su tratamiento tenemos que va a ser muy importante las medidas para prevenir la transmisión y a veces es incluido el aislamiento. Se van a utilizar los fármacos de primera línea para la tuberculosis, los cuales van a ser la iosinizada y la rifampicina. Y también vamos a tener a los fármacos de segunda línea para la tuberculosis, que estos van a ser la streptomicina, la kanamicina y la amikacina. Bueno, para el tratamiento a veces está indicada la resección quirúrgica de alguna cavidad tuberculosa persistente o de una región del tejido pulmonar necrótico. Porque como ya vimos, cuando avanza muchísimo la enfermedad, pues esta puede dejar estas cavidades en el pulmón. Y bueno, para curarse, la mayoría de las personas con tuberculosis deberán tomar medicamentos durante menos de 6 meses o aproximadamente. Esto nos indica que pues es un tratamiento bastante largo. Bueno, el pronóstico. El pronóstico de esta enfermedad es que en los pacientes inmunocompetentes con tuberculosis pulmonar susceptible a fármacos o incluso con enfermedad grave o con cavidades grandes, la terapia adecuada de acuerdo con la prueba de susceptibilidad a fármacos, que es esta prueba en la que se puede apreciar cómo responde el bacilo a ciertos tipos de fármacos y el halo que se forme de mayor diámetro se podría decir que es el más indicado a utilizarse.
Y bueno, esta suele ser curativa si se instituye y se completa de forma oportuna, porque como ya vimos anteriormente, pues este es un proceso muy largo para su tratamiento. Por último hablaremos del tema de micosis. Antes que nada, ¿qué son las micosis? Bueno, pues estas es cualquier enfermedad ocasionada por un hongo. Un hongo que invade el tejido puede ocasionar una enfermedad que se limite a la piel o se extienda al tejido, los huesos, los órganos o que afecte a todo el cuerpo. Como habíamos mencionado anteriormente, estas son producidas por un hongo y pueden ser superficiales o sistémicas. Bueno, ahora pasaremos a hablar de un poco de sus generalidades. Estas son que algunas son endémicas, lo que quiere decir que se producen en susceptibilidad al vivir en una zona geográfica que pues este va a constituir el hábitat natural del hongo en cuestión. La mayor parte de las micosis endémicas se adquieren por vía respiratoria y normalmente producen muy pocos síntomas. Se reconocen en forma retrospectiva por pruebas dérmicas o estudios serológicos. Algunas micosis sobre todo son oportunistas y aparecen sobre todo cuando hay inmunosupresión. En general es común el contacto regular con los hongos. Se encuentran ampliamente distribuidos en el ambiente y cada día se inhalan o ingieren miles de esporas de hongos. Algunas especies están tan bien adaptadas a los humanos que son constituyentes habituales de la microbiota. Bueno, ahora hablaremos de su propagación. Los hongos son eucariotas con paredes celulares. Estos crecen con células únicas o cadenas que suelen propagarse mediante yemas o mohos. Bueno, los hongos dimorfos toman una forma de levadura a temperatura corporal y el moho a temperatura ambiental. Ahora hablaremos un poco de sus manifestaciones y sobre todo cómo se van a dividir estas. Bueno, primero tenemos a las micosis superficiales y cutáneas. Estas van a ser muy frecuentes y van a estar limitadas a las capas queratinizadas superficiales. Esto nos indica que van a estar en piel, en pelo y en uñas. Después tendremos a las micosis subcutáneas. Estas van a infectar a la piel, pero más que nada a los tejidos subcutáneos y vasos linfáticos. Estos rara vez se diseminan. Después tenemos a las micosis endémicas, las cuales son causadas por hongos dimorfos y son potenciales inductores de enfermedad sistémica grave en personas sanas. Y ya por último tenemos a las micosis oportunistas, las cuales provocan infecciones con riesgo vital en pacientes inmunosuprimidos o pacientes con catéteres vasculares o dispositivos protésicos. Estos porque van a dar entrada a los hongos cuando no se tiene esta capa superficial queratinizada y tienen la entrada muy fácil pues a las mucosas y a los vasos linfáticos de los pacientes. Bueno, y aquí tenemos unas imágenes de cómo van a lucir algunas de estas tipos de micosis. Ok, las micosis cutáneas aquí las podemos ver como si se tratara de algún tipo de resequedad. También a las micosis subcutáneas se van a ver un poco como si hubiera algo de pus, pero la realidad es que los hongos no suelen provocar pus, pero así es como se van a manifestar. Bueno, aquí tenemos un caso de una micosis endémica. Más que nada, este es un caso de histoplasmosis en el esófago y podemos ver esta herida o lesión que es tan característica de los hongos, que es como parecida al algodoncillo. Tenemos también a las micosis oportunistas, que aquí podemos ver cómo se observa igual una lesión de tipo algodoncillo al estar en boca. Y también la podemos ver en cervix como si produciera un flujo igual blanquecino algodonoso. Y también dentro de las micosis superficiales pues habíamos mencionado que se producen también en queratina y en uñas. Entonces aquí lo tenemos en manifestación principal que va colorando la uña como de un color amarillento.
Ok, ahora pasaremos a hablar de las causas. Los hongos pueden contaminar el cuerpo humano para varias vías, pero la fuente de contaminación puede prevenir de otro ser humano, de un vector animal, como lo son las mascotas, o simplemente puede estar en la tierra y superficies. Y pues bueno, aquí lo podemos ver cómo luciría en cada uno de estos aspectos. Aquí lo podemos ver en una superficie de un pie de un ser humano, que de igual manera se presenta como si hubiera una tipo lesión de resequedad. Ahí lo podemos ver en un perro, que de igual forma pareciera que es una costra o resequedad. Y por último, un cultivo de hongo de una superficie. Bueno, los hongos les interesa para reproducirse en un ambiente húmedo y cálido. El hongo produce una forma de resistencia denominada espora y puede permanecer meses en el ambiente hasta que encuentre un lugar propicio para desarrollarse. ¿Cuáles son las causas de los micosis? Ok, a los hongos les interesa para reproducirse un ambiente húmedo y cálido, por ello en verano este tipo de infecciones son más frecuentes, debido a las altas temperaturas y a la humedad ocasionada, por ejemplo al bañarnos en una piscina. Ahora hablaremos de la patogenia. Las analogías con las enfermedades bacterianas es lo más cercano que tenemos a la aparente importancia de la adherencia a las superficies mucosas, la capacidad de invasión, la elaboración de productos extracelulares e interacción con fagocitos. Bueno, primero hablaremos de la adherencia, que es el primer paso de la patogenia de este tipo de enfermedades infecciosas. Varias especies micóticas, en particular las levaduras, son capaces de colonizar superficies mucosas del tubo digestivo y aparato reproductor femenino. Para la adherencia, por lo común es necesaria la adhesina de la superficie de un hongo y receptor de las células epiteliales. Después tenemos a la invasión. Esto va a constar que a través de una barrera superficial, como lo son la piel, las mucosas o epitelio respiratorio, es el paso más importante para que un patógeno tenga éxito. Algunos hongos se introducen a través de las zonas de pérdida de la continuidad. Esto es después de una herida o de un traumatismo. Por medio de las conidias lo suficientemente pequeñas para que superen las defensas de las vías respiratorias superiores. Entonces, las lesiones causadas por infecciones micóticas parece deberse principalmente a los aspectos destructivos de la respuesta de la hipersensibilidad del tipo tardío, como consecuencia de la incapacidad del sistema inmunitario para eliminar el hongo.
Y bueno, ya con esto y con la presentación de las bibliografías terminaríamos el tema de enfermedades infecciosas, tuberculosis y micosis.